Saludos estimados participantes, bienvenidos a la segunda parte del módulo 2. Hoy hablaremos de establecimiento y manejo de sistemas agrosilvopastoriles, que es el equivalente a un sistema agroforestal con ganadería. Ya en la clase anterior vimos algunas pautas, los fundamentos para nosotros poder establecer este tipo de sistema. Ya sabemos qué es lo que queremos lograr, en qué consiste, en qué se basa y cuál es el objetivo nuestro a la hora de establecer este sistema agroforestal y por supuesto los beneficios. Vamos a iniciar aquí con una lámina para ver los pasos necesarios para establecer un sistema agroforestal. Nosotros podemos iniciar este tipo de sistema desde un bosque, ¿verdad? Desde un área que ya tiene pasto establecido y desde una parcela que está desde cero, que no tiene nada, cuando hablamos que podemos iniciar desde un bosque, puede ser un bosque de galería, puede ser un bosque que está, un área boscosa que está dentro de la unidad de producción, y que en vez de nosotros aplicar el manejo tradicional, que es la tala y la quema de todo ese bosque para establecer un pasto, nosotros podemos más bien incentivar a los productores a que no intervengan en esa área de esa manera, sino que la aprovechen para establecer un sistema agroforestal. Teniendo cuidado obviamente con las fuentes de agua, con el tipo de intervención. Tiene que ser una intervención no tan drástica. De hecho, estos sistemas pueden servir dependiendo de las especies que estén allí en ese bosque, para ganadería bovina, para ganadería caprina y para apicultura. Sería lo ideal, para apicultura, que no necesita tanta intervención y va de la mano con el rubro. Entonces vamos a ver algunos pasos. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a establecer esto desde el bosque es identificar las especies que están en ese bosque. Vamos a ver qué especies son útiles, cuáles son aprovechables, cuáles son las especies que allí están, bueno, ahí no está sobrando nada, pero para nuestro sistema cuál está sobrando. Entonces vamos a identificar esas especies, las vamos a marcar y esas especies que no nos convienen allí, las vamos a sustituir por especies que sí nos convienen. Entonces vamos a eliminar esas especies de allí, vamos a hacer un manejo de control y vamos a fundar las especies que nos convienen. Entonces el segundo paso sería identificar los cursos de agua. Para respetarlos debemos conservar el agua, hay que respetar esos cursos y tratar de esas zonas no intervenir mucho, o de dejar la vegetación natural allí intacta. El otro paso sería socalar y raliar la vegetación baja, esa vegetación que, como ya dijimos, no nos conviene, no nos interfiere en lo que queremos hacer allí. Entonces esa vegetación la raleamos. Normalmente en estos bosques hay mucho especies trepadoras, especies que son un poco invasivas. Esas especies hay que eliminarlas de allí y las vamos a sustituir. Lo otro que debemos hacer es marcar, cuando hacemos esa identificación de especies, marcamos esos individuos que solamente vamos a podar para que se airee un poco el sistema, para que entre un poco de radiación solar, de luz del sol, y vamos a marcar los individuos que sí van a tala, aquellos individuos que quizás ya están viejos, están enfermos, que interfieren mucho en la luz, que no nos convienen allí. Esos individuos los vamos a eliminar y vamos a aprovechar la madera que esos individuos nos pueden dar, bien sea para la fábrica de estantillos, que lo vamos a utilizar también aquí, o para, no sé, lo que es leña. Pero lo más recomendable, pues en este caso, es aprovechar esa madera para de una vez sacar los estantillos y establecer las cercas perimetrales, que sería el séptimo paso. Eso nosotros lo hacemos con la intención de que los animales no ingresen a esa área para que se pueda fundar el forraje, el pasto que ellos van a consumir. Entonces, ese sería el octavo paso, establecer los forrajes, seleccionando especies que se adapten a esa configuración que tiene ese bosque,
al tipo de o a la cantidad de luz que puede ingresar el bosque. Entonces tenemos que escoger o seleccionar esas especies que aguanten un poco la sombra, ¿verdad? Que se puedan desarrollar bajo sombra. Pudiera ser una guinea, ¿verdad? Puede aguantar bien la sombra, o pudiera ser un híbrido de braquiaria, que está ahorita, por lo menos aquí se está sembrando mucho, que es el mulato 2, se siembra por semilla. Entonces este híbrido que ha dado buen resultado también puede soportar, eh, tolera algo de sombra, es resistente además a la candelilla, al salivazo, y tiene un alto contenido de proteínas en comparación con otros forrajes, ¿ok? Tiene del 18 al 21% de proteínas, que es bastante alto. Entonces es una buena opción. Luego que nosotros establecemos el pasto, ¿ok? Que ya está para pastoreo. Eh, bueno, aquí está, ya casi me saltaba el noveno paso, es hacer las divisiones de potrero. Ahora nosotros establecemos el forraje para que podamos hacerlo cómodamente, y después que tengamos establecido el forraje, podemos empezar a hacer las divisiones de potreros. Recomendable con cerca eléctrica, para que es más fácil, es más económico y mucho más rápido para instalar, ¿ok? Y necesitamos mucho menos materiales, menos madera para hacer la instalación. Incluso pudiéramos, si hacemos una selección adecuada del contorno y de las partes internas de los árboles, pudiéramos aprovechar hasta algunos árboles como estantillos, ¿ok? Simplemente instalamos aisladores y ya pudiéramos aprovecharlo. El décimo paso sería pastorear, ya empezar el pastoreo de esa área, ¿verdad? Ahí podemos pastorear con forraje, y también podemos dejar algunas especies de ramoneo. Si nosotros fundamos especies de banco de proteína dentro de esa configuración de bosque, también podemos sustentar con este tipo de arbustos, ¿ok? Luego establecemos los viveros de reemplazo, que sería como un paso, no sería el último, sino que lo haríamos cuando iniciamos el proceso, porque nosotros necesitamos tener esos viveros de reemplazo para esos árboles que ya tienen tiempo en el bosque, ya están establecidos, y que seguramente pues ya pronto estarán para aprovechar. Entonces nosotros podemos establecer los viveros, ir sembrando en la misma línea de los árboles, ir sembrando intercalados allí estos árboles de reemplazo, de manera que se vayan desarrollando allí, se vayan adaptando a la zona, se vayan desarrollando, y cuando ya estén lo suficientemente desarrollados, podemos sustituir o cortar estos árboles ya viejos para que prosperen estos que estamos sembrando, ¿ok? Y mantener así el bosque, el sistema agroforestal. Fíjense que eh, estamos hablando aquí de que vamos a iniciar desde un bosque, ¿verdad? Yo les decía al principio que, bueno, esto es una técnica, es un manejo más recomendable que tumbar todo el bosque, ¿ok? Que es lo común de los productores. Entonces, entre tumbar el bosque y convertir ese bosque en un sistema agroforestal, pues yo prefiero esto. No sé qué dicen ustedes. Lo pueden comentar en el foro, ¿ok? Luego tenemos lo que es el inicio de un sistema agroforestal desde un área de pastoreo. En este caso ya existe un forraje establecido, ¿ok? Entonces nosotros vamos a realizar otros pasos muy parecidos al anterior, ¿ok? Vamos a caracterizar el suelo, vamos a ver cómo es ese suelo, qué condiciones tiene, vamos a ver el tipo de pasto que está establecido para saber si o qué tanto soporta de sombra, cómo es su hábito, ¿ok? Vamos a ver ese tipo de pasto ahí establecido para poder seleccionar bien lo que vamos a fundar allí. Luego que tengamos esa caracterización y ese es del pasto y del suelo, entonces vamos a seleccionar el tipo de sistema agroforestal. Quizás el pasto me permita a mí hacer un pequeño bosque allí, quizás me permita a mí hacer solamente callejones de pastoreo, quizás solamente cercas vivas, eso lo va a decir el pasto y lo que querramos hacer. Luego vamos a seleccionar las especies que vamos a sembrar para ir desarrollando nuestro sistema agroforestal, especies lógicamente adaptadas a las condiciones. Vamos a realizar un croquis, ya teniendo el área, hacemos un levantamiento,
poligonal, hacemos una distribución de las plantas, de los árboles y las especies que vamos a fundar allí, que vamos a sembrar, para tener para iniciar el proceso de planificación, ¿ok? De la fundación de nuestro sistema agroforestal. Luego iniciamos el vivero de fundación, donde vamos a tener las especies que van hacia nuestro sistema. Empezamos el establecimiento, instalamos las protecciones. Fíjense que esto es un área que tiene forraje, lo más probable es que se esté pastoreando, que estén los animales allí dentro de la parcela de pastoreo. Entonces tenemos el riesgo de que nos coman esas especies que estamos tratando de fundar. Entonces para eso nosotros instalamos protecciones a nuestros árboles, a nuestros futuros árboles, ¿ok? Algo así como esto que se ve aquí. Hay muchas formas de instalar protección, esta es una. Se puede hacer también con la misma cerca eléctrica. Si tenemos divisiones de potrero de cerca eléctrica lo podemos hacer, y funciona, ¿ok? Lo importante es instalar una protección para que el animal respete el desarrollo de estas plantitas que estamos fundando. Luego reorientamos la cerca si es necesario, ¿verdad? Dependiendo del sistema agroforestal, hacemos una reorientación de las cercas para que me quede. Ahora, si voy a hacer, por ejemplo, callejones, pues yo tengo ahora que cambiar el sistema de cercas que tenía. Eso va a depender de cómo yo tenía esa parcela dividida. Y bueno, es una opción que no sabemos si sea necesaria en este momento, ¿verdad? Eso va a depender del diseño que hagamos nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, pero en todo caso tendríamos que reorientar la cerca. Luego vamos a iniciar desde una parcela baldía, ¿ok? Sería la tercera opción. Iniciar desde una parcela que no tiene absolutamente nada. Hacemos entonces una característica del suelo. Vamos a ver, siempre es recomendable hacer una caracterización del suelo, un análisis físico-químico del suelo. Seleccionamos el tipo de sistema agroforestal que vamos a fundar allí, seleccionamos las especies que se adapten a las condiciones, realizamos también el croquis para iniciar la planificación de la fundación de las especies, establecemos las cercas perimetrales, ¿ok? Iniciamos el vivero de fundación, donde vamos a tener todas las especies que vamos a fundar, y empezamos la preparación del suelo, ¿ok? Recuerda que aquí vamos a fundar también pasto, no tenemos nada. Entonces vamos a establecer luego el pasto mientras que vamos sembrando lógicamente las especies, ¿ok? Incluso podemos iniciar fundando, o sea, eso ya va a depender de lo que usted quiera allí. Podemos iniciar fundando si yo ya tengo pasto suficiente, o tengo el pasto necesario para alimentar a los animales y no necesito pasto por los momentos, pero tengo la planificación de ir creciendo en animales y simplemente estamos preparándonos para el futuro. Entonces yo puedo iniciar el establecimiento primero de las plantas, ¿ok? Que vayan desarrollando y después establecemos el pasto. O podemos establecer el pasto y establecemos las plantas, hacemos las protecciones de las plantas para que el ganado no se la coma una vez que esté el pasto establecido. Y bueno, podemos ir ahí, ¿ok? Eso ya va a depender. Lo más recomendable es establecer el pasto primero y después iniciar la fundación de lo que van a ser las especies arbóreas, ¿ok? Instalar los protectores y una vez que el pasto esté establecido podemos empezar a pastorear mientras que las plantas van creciendo. Es decir, que tendríamos un tiempo, nos tomaría un tiempo en desarrollar, tanto si empezamos de una parcela baldía o desde un área pastoreada, nos tomaría un tiempo para que nuestro sistema agroforestal esté ya funcionando como un sistema agroforestal, ¿ok? Por eso es que esto lleva una serie de manejos para lograr el desarrollo de este sistema agroforestal. Ok, vamos a ver uno de los manejos, que es la preparación del suelo. Si nosotros estamos fundando desde cero, incluso si hacemos callejones dentro del bosque, lo ideal sería hacer una preparación de suelo allí para soltar un poco el suelo, ¿ok? Y poder establecer nuestro pasto, ¿ok? Donde no hacemos preparación de suelo como tal es cuando tenemos la fundación desde un sistema que ya tiene
forraje, ¿ok? Allí ya lo que hacemos es ubicar las especies y hacer ahollados manuales. Ahí soltamos un poco el suelo ahí puede ser con una paladraga, con una herramienta para hacer hoyos, con el ahollador, no sé, lo que tengan disponible. Soltamos un poco el suelo allí y sembramos, ¿ok? En ese caso la preparación del suelo no sería necesaria. En el caso de fundar desde un bosque, si pudiéramos hacer una preparación del suelo si no tenemos pasto para que la semilla pueda nacer ahí sin problema, si es de semilla sexual. Y donde es tierra baldía, pues aprovechamos y preparamos el suelo para fundar todo. Entonces en este caso se puede hacer, en el caso de suelos compactados, podemos hacer un subsolado, ¿okay? Podemos hacer una aplicación de pase de rastra o podemos aplicar también arado. Todo va a depender del suelo, ¿okay? Esto es una preparación tradicional, ¿okay? Lo que hacemos es preparar el suelo. Si vamos a sembrar el pasto, pues tiene que quedar el suelo bien preparado para que la semilla pueda establecerse bien. Luego tenemos el establecimiento de viveros, que sí es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener viveros allí para fundación. Bueno, la otra opción es comprar las plantas, pero sale demasiado costoso, ¿okay? Una planta ya cuesta aquí en Venezuela de cualquier eh, especie maderable o cualquier frutal está alrededor entre 5 y 8 dólares. Entonces es costoso. Es preferible hacer un establecimiento de vivero, recolectamos la semilla y empezamos a hacer la siembra y hacemos nuestro vivero, ¿ok? Los viveros también lo tenemos que tener para el mantenimiento, para el reemplazo, en el caso de que haya una resiembra o en el caso de que tengamos que reemplazar alguna especie en el futuro. Entonces tenemos que tener los viveros allí activos. ¿Cómo hacemos los viveros? Bueno, podemos hacer primero germinadores. Fíjense esta imagen. Podemos hacer germinadores, ¿verdad? Para colocar aquí la semilla. Aquí lo están haciendo con materiales de la zona. Esto tiene bloques, pero pudiera ser madera. Lo que tengan disponible es un bancal de un sustrato que está cernido, que está tamizado, que retenga humedad. Lo más recomendable es hacer un sustrato con algún abono orgánico sólido, humus, compost. Además de eso tiene una malla sombra para proteger de la radiación las planticas y ayuda también a conservar un poco más la humedad. Entonces hacemos un germinador, introducimos la semilla aquí y la semilla que va germinando la podemos ir llevando a las bolsas ya para el vivero, ¿ok? El germinador es una buena opción para nosotros no fallar o tener una falla muy mínima en las bolsas, ¿ok? Porque de repente si sembramos directo en bolsa, vamos a tener allí muchas bolsas que tenemos que resembrar, entonces es como doble trabajo. Es preferible poner a germinar las especies y las semillas que ya germinen como tal, las llevamos a las bolsitas. Entonces aquí está una imagen de lo que es un sustrato, o por lo menos lo que es un abono orgánico ya apilado. Este abono orgánico vamos a suponer que sea estiércol de bovino, estiércol de cabra también puede ser, de caprino, de cabras, ¿verdad? De ovejas, puede ser estiércol de aves, gallinaza. eh, bueno, lo importante es que ese estiércol esté previamente madurado, ya haya pasado por un proceso de compostaje, que haya madurado, que haya eh, botado todos esos ácidos del orine que pueden perjudicar a las plantas, ¿ok? Ya un sustrato de esto o un compost de esto madurado ya no tiene riesgo de quemar a las plantas. Entonces lo que hacemos es que mezclamos, bien sea con arena o con suelo negro, si es suelo de bosque mejor todavía, mezclamos una relación 2:1, dos partes de tierra con una parte de este material. O podemos hacerla incluso de arena, de tierra negra y de este sustrato orgánico, ¿ok? De este material orgánico, perdón. Podemos hacer una relación, uno de tierra negra, dos de arena y uno de este abono orgánico, ¿ok? Siempre es bueno incluir en los sustratos arena
para que me dé a mí más permeabilidad, para que me dé aireación, ¿ok? Si incluimos solo tierra a veces queda muy compactado, queda muy... eh, no es bueno porque las raíces de repente no se desarrollan lo que debería desarrollarse al principio. Entonces siempre es bueno introducir un poquito de arena para darle esa porosidad al sustrato, ¿ok? Entonces, bueno, pudiera ser esa relación. Uno de material orgánico y dos de arena, ¿ok? Lo más sencillo. Eh, siempre tratar de que el sustrato esté bien maduro, recuerden. Si viene con suelo de bosque no es necesario esterilizar. Si queremos esterilizar ya estos materiales orgánicos ya con el mismo calentamiento del compostaje, cuando se almacena en pila ya viene prácticamente desinfectado. Entonces no habrá ningún problema. ¿Okay? La otra opción, aquí fíjense esta imagen de una bolsa aquí es una harina de maíz precocida, que es muy famosa, la harina juana. Entonces tenemos la opción de utilizar o de reutilizar bolsas de donde viene el azúcar, bolsas donde viene la harina, reutilizarla, le quitamos arriba, le hacemos como la boca, ¿no? Y le hacemos algunos huequitos, unos 2-3 huequitos es suficiente en la parte de abajo para que drene el agua, ¿ok? Entonces podemos hacer viveros con este tipo de bolsas, que es un material prácticamente reciclado y nos salen más económicos que comprar las bolsas negras. Luego tengo aquí los viveros, fíjense que tengo varios tipos aquí de viveros. Este es uno más costoso que tiene ya unos nebulizadores, como un riego por microaspersión. Tiene una malla sombra que ahorita está costosa, tiene una estructura más cara, ¿ok? Más costosa. Y bueno, se ve muy bonito, ¿no? Este vivero aquí. Pero tengo la otra opción más artesanal, más económica, que es con guadua, con guafa y con palma, techo de palma, que también sirve, ¿verdad? Me da un sombrío, me protege del efecto de la gota directa sobre las plantas. Y bueno, yo puedo regar con asperjadora de espalda o con regadera manual, no tengo problema. Puedo instalar también un sistema de riego allí y no tendría problema. Esta otra opción se usa mucho en especies maderables con los conos, ¿verdad? Los alambres de hoja donde ya los conos se pueden colocar, entonces no hay problema allí. ¿Okay? Esto es mejor porque, bueno, se gasta menos sustrato. Obviamente tendremos que hacer la inversión de los conos. Es menos sustrato y ya salen las plantitas ya con su cepellón más fácil. Ya aquí lo que tenemos es que jalar la plantita y ya sale con su cepellón y va directo al campo. Ok, entonces estos son los viveros, más o menos las imágenes de los viveros, nada del otro mundo. Okay. Luego tenemos la siembra de la pastura y de los árboles y los arbustos. Cuando hablamos de la siembra de la pastura, tenemos que ver qué tipo de semilla vamos a sembrar, si es una semilla sexual, ¿verdad? La podemos hacer al voleo, lo podemos hacer por hilera también. Ahora están usando este tipo de equipos que son equipos de motores de 2 tiempos, que son unas pulverizadoras. Como la semilla es muy chiquita, la podemos usar, ¿verdad? Podemos calibrar y usar este tipo de herramientas. Es mucho más fácil, mucho más rápido la siembra del pasto. ¿Okay? También tenemos la semilla vegetativa, que lo podemos por ejemplo, el bermuda, esas especies que pegan por estolones, por rizoma, la podemos sembrar así de manera vegetativa. Ahora yo les hablaba a ustedes de la braquiaria mejorada, eso es por semilla, ¿ok? Luego tengo la siembra de árboles y arbustos. Bueno, se me olvidó decirle que ya para este tipo de siembra de pasto sí tiene que estar el suelo preparado, ¿verdad? Para que la semilla pueda germinar y establecerse correctamente en el suelo, ¿ok? Si el suelo tiene muchos terrones o está compactado, es más difícil que se establezca. Igualmente, cuando se hace la siembra vegetativa, tiene que estar el suelo húmedo, ¿verdad? Para poder introducir el pasto. Tiene que estar bien preparado, que esté el suelo blando para poder introducir estos esquejes o estos rizomas o estolones, ¿ok? Ya para árboles y arbustos, si no es necesario tanta preparación, porque nosotros vamos a hollar.
hollar el suelo. Si lo que le decía, si vamos a empezar desde un suelo ya que tiene ya un pastizal establecido, entonces nosotros no vamos a preparar el suelo, simplemente vamos a hollar. Si el suelo está un poco compacto, tratamos de hollar profundo, ¿verdad? Y rellenamos otra vez el hoyo, puede ser con sustrato orgánico, con la misma tierra que está allí. Siempre es recomendable agregar algún abono orgánico en el fondo para garantizar que la planta, el trasplante sea efectivo, ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos es con una paladraga o con un palín o con cualquier implemento que nos sirva, hacemos el hoyo un poco más profundo para que se suelte esa tierra abajo. Luego lo volvemos a llenar, le echamos una capa de abono orgánico y ponemos la planta, ¿ok? Ya el plantón ahí. Y tratamos de dejar que no quede un hueco, que se vaya a empozar el agua ni nada de eso, sino que tratamos de que quede como un monticulito o un montículo allí para que el agua no se empoce en la pata y no nos dañe las plantas, ¿ok? Eso es importante. Bueno, del resto, aquí vemos la siembra. Esto es un material, hay un libro digital que está aquí en los recursos, donde pueden ver este tipo de espaciamiento, algunas recomendaciones que hace un autor, en este caso Echevarría. Aquí él dice que puede haber un espaciamiento de 3x3, 3x5 x 3.5, de 4x4. Eso va a depender de la especie, ¿ok? De la especie, y va a depender también del tipo de sistema agroforestal que nosotros querramos. Si yo necesito hacer cerca viva, va a ser más, fíjense que esta cerca viva va a ser de 2 a 6 metros, dependiendo. Si es un rompeviento, sí va a ser más cerca el distanciamiento, ¿ok? Que yo lo que necesito en ese caso es parar el viento, ¿ok? Entonces necesito que los árboles estén más juntos. En asocio con cultivos perennes, fíjense la diversidad de distanciamiento dependiendo de los cultivos que vayamos a sembrar y de la copa, del tamaño de la copa de los árboles, ¿ok? Que la sombra no me afecte el desarrollo. Recuérdense que cada variedad o cada especie tiene su espacio dentro del sistema agroforestal y tenemos que respetar ese espacio para que se desarrolle muy bien. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Más o menos de un diseño, esto es lo que le llamamos como el croquis, ¿no? Para empezar la planificación. Entonces aquí ya está dibujado la distancia, 4 callejones de 4 metros con leucaena, con el objetivo de que sea forraje, ¿ok? Entonces tenemos pasturas, tenemos árboles de cedro, tenemos árboles de caoba, estamos haciendo como callejones de pastoreo con un banco de proteínas con leucaena, ¿ok? Tenemos pasto mejorado. Esto es un ejemplo. Recuerden que no hay no hay una regla, perdón, una regla no hay una receta para establecer este tipo de sistemas. Siempre va a depender de lo que nos convenga, de las especies que tengamos disponibles y las condiciones del suelo. Nosotros podemos hacer muchos arreglos espaciales, sin embargo existen unos recomendados, pero no es una camisa de fuerza, ¿ok? Entonces aquí está más o menos un modelo de lo que es un sistema agrosilvopastoril con leucaena. Aquí tenemos otro que es del Ministerio de Guatemala, Ministerio de Agricultura en Guatemala, donde hay un arreglo, ya una plantación de árboles que están intercalados, caobas, cedro, rosul, hay varios allí. Tenemos también maíz, tenemos frijol, fíjense cómo se integra allí ya cultivo, tenemos frijol, y tenemos aquí la parte animal que es piscicultura y tenemos apicultura que queda muy bien, ¿no? Acuérdense que los sistemas agroforestales no solamente es para ganadería, o sea, ahí están, pueden incluir cualquier tipo de rubro que las condiciones lo permitan, ¿ok? Fíjense que este está muy bueno porque tiene aquí la especie, la piscicultura. Nosotros pudiéramos tener áreas de pastoreo, ¿verdad? Vamos a suponer que tengamos estos árboles que sean dispersos. Tenemos aquí una cerca. Vamos a aquí imaginarnos. Tenemos aquí una cerca eléctrica protegiendo quizá un área de cultivo. Dentro de eso
¿verdad? Tenemos aquí los animales pastoreando y tenemos por aquí una protección de cerca eléctrica y tenemos aquí, bueno, esta es la cercavía, ¿no? Tenemos aquí una serie de apiarios, ¿verdad? Tenemos quizás doble fila de cerca viva y entre esas filas tenemos una especie de apiario allí en el sistema agrosilvopastoril. No tendría problema. Fíjense cómo está, esta es la madre cacao, que es el matarratón, que lo usan para cerca viva. Además de eso, el matarratón da una buena madera, una madera muy dura, que pudiera servir para estantillo, siempre y cuando ya esté curado el árbol, porque ella se vuelve a pegar, ¿verdad? Pero si nosotros, bueno, si se pega como, o sea, que pegue quiere decir que ella vuelve a nacer por estaca. Sembramos un estantillo y rebrota, ¿ok? Pero bueno, ¿para qué necesitamos estantillos si tenemos la cerca viva, verdad? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de un sistema silvopastoril. Vamos a ver aquí a la nutrición. En este caso, nosotros siempre tenemos que iniciar un plan de nutrición con un análisis de suelo. Debemos conocer qué nos oferta el suelo en cuanto a nutrición. ¿Okay? Y luego tenemos que ver las especies que seleccionemos, tenemos que ver cuáles son sus requerimientos, cuál es su demanda nutricional, ¿okay? Para nosotros poder establecer un plan de fertilización. Por allí hay unas tablas que ya están diseñadas de planes de fertilización para las especies, de acuerdo a la zona, ¿verdad? Esos son estudios que se han hecho y bueno, se han fabricado esas tablas. Sin embargo, es bueno porque son estudios muy generales de zonas y es un promedio pues, de la zona, es como una extrapolación de los análisis. Entonces, lo recomendable siempre es hacer un análisis de suelo en el sitio y en base a eso empezar a fabricar, a construir nuestras tablas de fertilización, que va desde la fundación hasta los mantenimientos que se tienen que hacer durante todo el establecimiento y todo el proceso de desarrollo del sistema agroforestal. Nosotros vemos que pueden haber varias fuentes de fertilizantes. Los más comunes son los fertilizantes químicos, las fórmulas completas, las mezclas físicas y la urea, que nos provee los macronutrientes. Algunos tienen nutrientes secundarios, ¿verdad? Pero muy pocos de estos fertilizantes químicos así que son en fórmulas, vienen con microelementos. Ya tendríamos que comprar algunos que son líquidos y bueno, eso es otra cosa. Pero también tenemos los fertilizantes orgánicos que pueden ser sólidos y líquidos y normalmente son más completos. Se usan en más cantidad, bueno, la concentración es diferente, pero a pesar de eso son más económicos, ¿verdad? Lo que lo compensa, lo podemos fabricar en nuestra unidad de producción y además que nos proveen nutrientes para nuestras plantas, también nos proveen hormonas, ¿ok? Nos proveen ácido fúlvico y nos provee la gran bondad de poner nuestro suelo sano, contribuyendo a la estructura, ¿ok? A la proliferación de microorganismos benéficos que van a contribuir con tener nuestro suelo sano, ¿ok? Entonces, en la recomendación para estos sistemas agroforestales es utilizar fertilizantes orgánicos, ¿ok? En algún momento utilizaremos algunos químicos, pero no tener como fuente principal un fertilizante químico. Además que están bien costosos y en momentos de escasez pues vamos a sufrir por estos fertilizantes porque no vamos a tener cómo comprarlos, no va a haber dónde. Entonces lo recomendable es nosotros producir nuestros abonos en la unidad de producción. Fíjense que hay humus, que es el humus de lombriz, es la producción de la vermicultura, ¿verdad? Que sería el humus de lombriz, puede ser sólido o líquido. El compost, que es la producción, puede ser con hojarasca o con restos de cosecha, los mismos abonos, el estiércol de los animales también se pueden compostar, ¿ok? Se pueden incluso mezclar a estiércol con restos vegetales y ya tenemos un compost. Los lixiviados, el mismo humo de lombriz, algunos lixiviados que están haciendo ahora que son
lixiviados de plátanos, de raquis de plátano, de tallas de plátano. Bueno, eso hay muchos lixiviados, ¿ok? La gente está ideando porque se ha dado cuenta que funciona, se ha dado cuenta que es mucho mejor utilizar fertilizantes orgánicos a largo plazo que los fertilizantes químicos. También están los bioles y los microorganismos eficientes, que son muy buenos para tener nuestras plantas vigorosas y para ayudar al suelo a que evolucione de manera positiva. Entonces tenemos aquí una tabla de elementos. Aquí no les voy a dar una receta porque la receta no va a depender del análisis de las demandas de las especies. Hay unas maneras de nosotros poder hacer los cálculos teniendo estas dos cosas, ¿ok? Hay una manera de hacerlo. No es difícil, pero bueno, no es tema del diplomado ahora. Pero lo que sí me gustaría es darle la tabla de la función de cada elemento en las plantas, ¿ok? Para que ustedes estén claros que la planta necesita todos estos nutrientes, así sean macro o sean micro, los requiere igualmente. Entonces aquí tenemos la tabla. Vemos que el elemento de hidrógeno, ¿verdad?, que está en el agua, pues, lo constituye principalmente la materia orgánica. Eso está abundante porque eso es del agua, no tenemos problema con ese elemento. Igual el carbono, no tenemos problema, ¿verdad?, con ese elemento. El oxígeno tampoco, es parte de la materia orgánica. El oxígeno, pudiéramos tener problemas con oxígeno en suelos aguachinados, ¿verdad? Entonces que hay poco oxígeno allí, o el oxígeno está reducido. Pudiéramos tener, bueno, aquí está el nitrógeno, que es importante, es constituyente del aminoácido, y aminoácido es lo que conforma las proteínas, los ácidos nucleicos y la proteína. ¿Ok? Entonces necesitamos nitrógeno. Recuerden que cada cultivo tiene su requerimiento. El exceso tampoco es bueno, ¿ok? Simplemente, y el exceso, de todas maneras, si tenemos exceso, si sobrefertilizamos, lo que vamos a tener es un gasto económico, porque la planta va a tomar nada más lo que necesita, lo que requiere, ¿ok? Y lo demás se va a perder, y los nitritos pueden contaminar las fuentes de agua, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de fertilizar. No tenemos que sobrefertilizar. Esa es la bondad del abono orgánico, porque está allí y se va haciendo disponible, entonces no tenemos ese riesgo tan grande de contaminar los mantos freáticos, ¿okay? Luego tengo el potasio, que regula la presión osmótica. Él es un transportador, realmente se encarga de la apertura y cierre de estomas, y en los estomas, cuando hay apertura y cierre estomática correcta, se activa la bomba de succión de agua por métodos pasivos, ¿verdad?, donde la planta no gasta energía y es capaz de absorber la solución del suelo donde está el agua y donde están estos nutrientes sin gastar energía. Entonces el potasio es importante en ese proceso de la bomba de agua de las plantas, ¿ok? Además activa diferentes enzimas. Luego tengo el calcio, que es requerido como cofactor por algunas enzimas. También es parte, ¿verdad?, de la membrana celular. Le confiere resistencia a las plantas contra hongos y contra insectos. Entonces, si hay deficiencia de calcio, hay algunos problemas allí que pudiera ser la planta más débil en cuanto a esos ataques. También pudiera tener algunos desórdenes fisiológicos la planta, ¿okay?, que fíjense que es cofactor de algunas enzimas. Luego tengo el magnesio, el magnesio, que es básicamente quien constituye la molécula de clorofila. Si yo tengo deficiencia en magnesio, voy a tener una planta clorótica con las hojas amarillas, voy a tener poca clorofila, y si tengo poca clorofila, voy a tener menos actividad fotosintética. Entonces, este es un elemento muy importante. Luego tengo el fósforo, que básicamente es el que aquí dice, tiene un papel clave en las reacciones que involucran el ATP, que es el adenosintrifosfato, que es lo que es el precursor de la energía en las plantas. Es decir, que el fósforo es un elemento que siempre vamos a necesitar, sobre todo en las etapas de inicio, de desarrollo, de crecimiento, porque necesitamos energía para que haya elongación y de los tallos, producción de las hojas y todo eso.
necesitamos este elemento entonces para que la planta esté enérgica. Siempre al principio nosotros recomendamos al inicio, incluso luego de que fructifiquen y ya necesite la planta otra vez, en el caso de los frutales, necesite volver a desarrollar, ya sale de ese proceso de cosecha, entonces ahora necesito otra vez hacer algún desarrollo y crear más flores, pues viene un nuevo proceso de floración, entonces recomendamos aplicar fertilizantes que liberen fósforo, ¿verdad? O fórmulas que sean ricas en fósforo y nitrógeno, para que haya mejor desarrollo, ¿ok? Luego tenemos el azufre, que es componente de la cisteína, que es un aminoácido, de la metionina, que es otro aminoácido. De hecho, son 3 aminoácidos, me parece, que tienen azufre. Y si no están estos aminoácidos, simplemente no se forman algunas proteínas que son necesarias para la planta, ¿ok? Entonces, si yo tengo deficiencia de azufre, lo más probable es que tengamos una clorosis en la planta. Ok, algunas vitaminas, el molibdeno, constituyente de la nitrogenasa y nitrato reductasa, está íntimamente relacionada a la absorción de nitrógeno. Cuando hay deficiencia de molibdeno, hay menos capacidad de la planta para asimilar el nitrógeno, ¿ok? Entonces, pueden venir deficiencias de nitrógeno sin haber deficiencia de nitrógeno, gracias a que el molibdeno está bajo y no produce estas enzimas. ¿Okay? Luego tengo el cobre, presente en proteínas y enzimas involucradas en reacciones de oxidorreducción. Luego tengo el zinc, síntesis de la hormona de crecimiento, de las auxinas, que son las responsables de regular el crecimiento de raíces, de las yemas apicales, es la responsable de regular ese proceso de floración y de que haya un correcto cuajado de frutos. ¿Okay? Entonces, si tenemos frutales, esto es indispensable. Luego tengo el manganeso, el papel estructural en la membrana de los cloroplastos. Luego tengo el boro, implicado en la elongación celular y el metabolismo de ácidos nucleicos, también influye en la maduración del polen. ¿Okay? Normalmente cuando viene el proceso de floración se recomienda aplicar elementos como el boro para lograr o tener un mayor llenado de frutos, ¿okay? O que por lo menos haya mayor cuajado de frutos. El hierro forma parte esencial de diversas enzimas, constituye el transporte de electrones. El cloro estimula el rompimiento del agua durante la fotosíntesis y el níquel constituye la ureasa en bacterias fijadoras del nitrógeno constituyente de hidrogenasa. ¿Okay? Fíjense que aquí hay muchos elementos. Muchos de ellos están ya disponibles en el suelo, incluso el silicio también es importante y eso está en el suelo, ¿okay? En cantidad. Eh, por eso es que hay elementos que son macros, que son los que más absorbe la planta, los que más necesita la planta, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es lo que más necesita la planta. Luego tengo el calcio, el magnesio y el azufre, que serían los elementos secundarios. Y luego los demás son microelementos, que requieren en pocas cantidades, pero que si hay alguna deficiencia, entonces puede afectar el desarrollo de la planta. Entonces lo más adecuado es nosotros hacer los análisis de suelo tratando de hacer análisis de macronutrientes y micronutrientes, de textura, de estructura, todo eso es necesario en el análisis de suelo, hacer el análisis en capas de 0 a 20 centímetros, en capas de 20 a 40 y en capas de 40 a 60, ¿ok? Para saber cómo están esos perfiles del suelo en cuanto a nutrición, porque vamos a tener allí especies que van a tomar nutrientes de la primera capa de 0 a 20, otros de 20 a 40 y otros que ya son los árboles de 40 hacia abajo, ¿ok? Entonces necesitamos hacer un análisis de suelo de cada eh, eh, por decirlo, perfil de suelo, o por lo menos en esas capas. Ok, entonces, si nosotros tenemos ese análisis de suelo y ya sabemos qué es lo que hay, si hay alguna deficiencia, nosotros ya tenemos la forma de corregir esa deficiencia porque ya tenemos una base sólida sobre la que planificar los planes de fertilización. Vamos a ver ahora unas prácticas de manejo fitosanitario que son indispensables
en nuestro sistema agroforestal. Nosotros hablamos aquí básicamente de manejo integral. ¿Okay? El manejo integral es un manejo en el que nosotros observamos, ¿okay? Observamos las plantas no deseadas, observamos los insectos perjudiciales y las enfermedades que existen allí y aplicamos algunos manejos que van desde lo que contamina menos hasta lo que son los agroquímicos. ¿Okay? Es decir, que nosotros empezamos con manejos culturales sobre estas cuestiones que nos afectan. Hacemos manejos preventivos y bueno, si en algún momento los umbrales de estas cuestiones que nos perturban o que nos afectan son muy altos, entonces ya tenemos que aplicar lamentablemente controles químicos, ¿ok? La idea sería que si nosotros hacemos un manejo correcto, integral, nosotros no tendríamos problemas con insectos, con plagas ni con nada de eso. Entonces, bueno, esto es muy común cuando nosotros venimos de un sistema que está alterado, que está intervenido, que está en desequilibrio. Estamos empezando a fundar apenas el sistema agroforestal. Es muy común que nos encontremos con plagas, con enfermedades, con todo ese tipo de cosas y tengamos que hacer un manejo integral. Una vez que ya el sistema está establecido, ya básicamente el sistema empieza a auto mantenerse. Entonces ya no es tan necesario el uso de agroquímicos y de este tipo de sustancias, ¿ok? Y ahí sería más manejos culturales y preventivos y bueno, ya habría un descanso ahí en el agroecosistema de los químicos como tal. Entonces nosotros empezamos a manejo integral en plantas no deseadas. Acuérdense que en las plantas uno le dice maleza, pero bueno, ya hemos hablado de eso. Las plantas existen y están en el ecosistema y bueno, son parte del ecosistema. Algunas malezas son útiles, ¿ok? Algunas plantas que crecen allí son útiles, entonces vamos a decirle plantas no deseadas. Son no deseadas en ese momento, no son malas, pueden ser útiles, pero en ese espacio, en ese momento allí no las deseamos, por lo tanto las queremos sacar de ese espacio. No vamos a hablar de erradicación porque eso es prácticamente imposible, no es lo que queremos tampoco, pero sí vamos a hablar de un manejo, de un control de esas plantas no deseadas. ¿Okay? Luego tenemos los insectos perjudiciales, aplica el mismo criterio, son insectos que están allí, que no son malos, pero que se tienen que alimentar de las plantas y lógicamente tienen si la población aumenta, pues se vuelven perjudiciales para lo que queremos nosotros. Y luego tenemos las enfermedades por hongos, ¿okay? Algunos virus, bueno, eso sí va a pasar, ¿verdad? Eso es normal, es común, así como nosotros nos enfermamos, nos da gripe, nos da cualquier cuestión, igualito las plantas, ¿ok? Eso es normal. Entonces el trabajo de nosotros es mantener la planta sana para evitar esa enfermedad. Así que cuando nosotros nos agarra un resfriado y estamos fuertes, nuestro sistema inmune está fuerte, entonces nosotros soportamos más ese resfriado, a diferencia de que estemos débiles, entonces nos agarra el resfriado con más fuerza y bueno, nos tumba, pues, nos lleva a la cama. Es más o menos lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, hay algunos manejos, por ejemplo, en plantas no deseadas, algunos manejos que podemos hacer para tener a margen la población. Pues recuerden que aquí es imposible erradicar esas plantas no deseadas, es casi imposible erradicarlas, entonces vamos a tratar de manejarla y de controlarla. Tenemos que tener en cuenta que existen plantas que son tóxicas, esas sí tenemos que tenerle cuidado, plantas que son tóxicas para el animal, que si la consume en mucha cantidad puede crear un cuadro toxicológico, incluso puede causar la muerte del animal. Entonces tenemos que tener cuidado. Por ahí hay un manual que no es obligatorio, está entre los manuales opcionales, donde aparece una lista de plantas de Venezuela que pueden ser tóxicas si se consumen en cantidad. Bueno, ahí está especificado, cada planta tiene su reseña. Entonces, uno de los primeros manejos que podemos hacer es aplicar pastoreos rotacionales de alta densidad. Cuando nosotros aplicamos pastoreos de alta densidad, nosotros estamos evitando que el animal seleccione. Recuérdense que el bovino es un animal que le gusta seleccionar a lo que se come. Si nosotros le damos espacio y no sienten competencia ni presión de pastoreo ahí con, con los otros animales, ellos van a seleccionar lo que se quieran comer y bueno, van a pisotear el pastizal,
van a aplastar el mismo forraje buscando ellas las plantas que son más apetecibles. Cuando nosotros metemos un pastoreo a alta densidad, donde muchos animales comiendo en un pequeño espacio que lo tenemos manejado con un cerco eléctrico quizá, nosotros estamos obligando al animal a que compita y que no seleccione las especies vegetales que se van a comer. Entonces ahí se comen básicamente todo. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos eliminando algunas plantas no deseadas, ¿verdad? del sistema. Se comen todo. ¿Okay? Esto es un manejo que se puede hacer, es una opción. Tenemos que hacer inspecciones. Nosotros tenemos que siempre hacer inspecciones a los potreros. Si hay alguna planta tóxica que el animal no se puede comer, entonces ahí sí esa planta la tenemos que eliminar, y la otra forma es desmatonando manualmente esa planta, o un desmatonado mecánico que sería un pase de segadora. Si nosotros nos está ganando ya eh, esa maleza, por decirlo así, o esa planta no deseada, nosotros podemos hacer un pase de segadora y eliminar antes que en semilla, antes que esas plantas en semilla, nosotros la eliminamos y estamos haciendo que el pasto, recuerden que hay más agresividad en el caso de los forrajes, en el caso de las hojas de gramínea, de la hoja fina, es más agresiva en crecer que la hoja ancha. Si nosotros logramos que estas gramíneas crezcan y que dejen por debajo todas estas plantas que son hoja ancha, que no son deseadas, entonces podemos nosotros ir controlando un poco estas plantas no deseadas. El objetivo aquí es no permitir que se semillen las plantas no deseadas y que sigan propagando esas semillas, ¿ok? Ese es el objetivo. Entonces nosotros lo podemos lograr con pastoreo de alta densidad o también desmatonando de manera manual o mecánica las semillas, las plantas, perdón. De última opción, si nosotros de verdad hay mucha maleza, si el área de pastizal está muy mal atendido, que es normal, cuando están mal atendidos es muy normal que tengamos muchas plantas no deseadas en el sistema, ¿ok? Porque el pastoreo no se está llevando correctamente, que es lo más común, ¿ok? Que la cobertura se haya perdido porque hubo un sobrepastoreo y perdimos la pastura, no hubo ese rebrote, ¿ok? No hubo ese rebrote, entonces ya empiezan a dominar las especies no deseadas. En el caso de tener especies no deseadas, entonces tenemos la opción de, bien sea si ya no hay mucho pasto, pues de fundar nuevamente el pasto, que sería costoso, o si estamos empezando a tener este problema, entonces ya tendríamos que empezar a aplicar herbicidas. Serían herbicidas selectivos, ¿verdad? Para eliminar esas plantas no deseadas y por lo menos mantenerlas a raya. Esto la aplicación de herbicida pues no es algo que está como quien dice fuera de las opciones de la agroecología, al contrario, o sea, sí se recomienda en los momentos en que ya no podamos controlarlo de otra forma y que bueno, sobrepase la población, pues se recomienda los herbicidas, pero siempre teniendo en cuenta la calibración de los equipos, ¿ok? Y la disminución de las cargas tóxicas que utilicemos. Por ejemplo, si yo sé que un producto químico es 1 litro por hectárea, por ejemplo, por decirlo así, es 1 litro por hectárea, nosotros tenemos que garantizar que ese litro se distribuye en la hectárea. Entonces ahí viene el tema de la calibración de equipos, para nosotros garantizar que ese equipo va a botar lo más exacto posible la cantidad de agua con la cantidad de herbicida en la hectárea, ¿ok? Entonces, eso es un tema también importante, que es la calibración de equipos para disminuir las cargas tóxicas. Acuérdense que hay productores, no sé si se han topado con productores que les voy a comentar, que aplican herbicidas sin medida, no saben cuánto están aplicando de agua, no saben ni siquiera cuánta superficie están fumigando, simplemente no, lánzale herbicida al equipo y fumigue para adelante. Y eso no es así, nosotros tenemos que estar claros cuánto mide esa unidad de tierra y
lógicamente la etapa de esas plantas no deseadas, el nivel de desarrollo que tengan, y en base a eso nosotros formular el producto químico de la manera más consciente, más razonable, y que se garantice una calibración para que pueda cubrir la zona correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es parte del manejo. Normalmente aquí tenemos ese problema aquí con los herbicidas, la gente no agarra conciencia. Pero bueno, ahí están las opciones para mantener a margen esas plantas no deseadas. Llegará un momento en que ya tengamos puro pasto, ¿verdad? Y ya nos quitemos el dolor de cabeza de las plantas no deseadas, de estas malezas, ¿verdad? Ya nos quitemos ese dolor de cabeza. Y bueno, luego tenemos algunos manejos de insectos perjudiciales. Eh, Tenemos aquí entomófago y entomopatógeno como una opción. Ya cuando está el sistema establecido, pues ya hay un equilibrio. Acuérdense del equilibrio que hablamos, donde ya los insectos están controlados, ya están al margen. Hay insectos consumiendo de nuestras plantas, pero a un nivel muy bajo, entonces no tenemos problemas. Pero cuando estamos estableciendo, sí tenemos problemas porque como está en desequilibrio, pues va a haber comportamiento de insectos plagas, ¿verdad? Allí interfiriendo. Nosotros lo que podemos ir haciendo es ir liberando para contribuir a que rápidamente lleguemos al equilibrio, ir liberando entomófagos, entomopatógenos, ya eso lo venden, ¿okay? Hay crisopa, hay bauberia, eh, hay coccinélidos, lo que es la mariquita, que le dicen aquí la mariquita, el coquito que es rojo con negro. eh, Hay varias opciones que ya venden por allí y que se puede ir eh, distribuyendo en el campo siempre en horas de la mañana o en horas de la tarde para que ellos se establezcan, ellos ubiquen espacios donde hagan sus nichos y se establezcan y puedan prosperar en ese ecosistema que estamos creando. Los otros son los parasitoides, como el Telenomus, por ejemplo, avispas que parasitan los insectos. Tenemos también inhibidores de quitina naturales, como el Bacillus thuringiensis, ¿okay? Que es una bacteria. También hay productos químicos que son a base de esta bacteria, que también son inhibidores de quitina, que son los más recomendables, por ejemplo, cuando tenemos problemas, sobre todo en larvas de Lepidoptera, que estos inhibidores de quitina funcionan sobre todo, o es especial para larvas de Lepidoptera, que lo que hacen es que inhiben la quitina cuando ese gusano o esa larva va a cambiar de estar o va a mudar la piel, se está desarrollando, entonces no inhibe quitina y queda básicamente sin piel. Entonces cualquier cosa lo elimina. Entonces tenemos esas opciones de inhibidores de quitina para en casos de ataques de algún gusano, algún barredor, por ejemplo. Y de última opción, tendríamos otro tipo de insecticida. Si tenemos algún otro tipo de insecto, pues tendríamos insecticida siempre eh, considerando lo que hablamos anteriormente de la calibración de equipo, del tipo de insecto que tenemos. Tenemos que hacer una evaluación, un monitoreo de estos insectos, a ver quiénes están allí. Si yo tengo mucha cantidad de entomófagos allí y poca de insectos, entonces no tengo que hacer nada, tengo que dejar el ecosistema tranquilo. Si yo tengo o estoy empezando a sentir que el umbral económico está subiendo, si ya tengo mucha población de insectos que me están perjudicando, entonces ahí yo tengo que ya eh, empezar a aplicar un control químico. Si son entonces larvas, ya sabemos que usamos inhibidores de quitina. Si son otro tipo de insectos, ya tenemos que usar otro tipo de insecticida dependiendo de el insecto que nos esté perjudicando, ¿okay? Entonces va así, vamos de lo preventivo hasta ya el control como tal. Luego tengo las enfermedades. Lo importante de las enfermedades, ¿verdad?, es que la planta tenga buena nutrición. Si la planta tiene buena nutrición, vamos a garantizar que sea más fuerte contra las enfermedades. Cuando una planta está bien nutrida, su sistema inmunológico está mejor, es más capaz. ¿Okay? Las plantas tienen un sistema inmunológico primitivo, no es como el nuestro, pero funciona más o menos parecido.
¿verdad? En este caso, el sistema inmunológico de las plantas funciona a través de incitores, que son los que dan la señal, por decir así, la señal de que hay algún cuerpo extraño que es diferente a la biología de la planta que está ingresando, pudiera ser una hifa de un hongo, ¿okay? Pudiera ser un virus, y entonces la planta empieza a crear mecanismos de resistencia, mecanismos para tratar de que no siga ingresando, de que se quede ahí, para mantenerlo, crea barreras, ¿ok? Hay algunas barreras químicas, como por ejemplo la producción de peróxido, que es agua oxigenada, es decir, que la planta tiene la capacidad de crear agua oxigenada en los sitios donde está ingresando los patógenos para desinfectar esa área, ¿ok? También puede ser que empiece a hacer barreras físicas, como por ejemplo eh, paredes celulares, lleva lignina, que es un carbono estructural, ¿verdad? Lleva lignina hasta ese sitio y entonces prácticamente sella el, el, el ingreso. Por eso es que el calcio es importante porque el calcio forma parte de estos carbohidratos estructurales, ¿ok? Da mayor, da mayor dureza a la pared celular y evita el ingreso de este tipo de patógenos. Entonces, fíjense que cuando una planta no está bien nutrida y tiene un ataque de patógeno, porque el sistema inmune no es tan quizás inteligente como el nuestro, simplemente es una acción-reacción y cuando la ataca un patógeno, entonces simplemente como no está bien nutrida, pues no es efectivo y no lo puede parar al principio. Entonces él va ingresando el patógeno y esta va tratando de poner barreras que son ineficaces y por ejemplo cuando hay marchitez, la marchitez permanente, la marchitez o la muerte súbita, mejor dicho, de la planta, es cuando de repente ingresa, vamos a suponer que haya un hongo de suelo que está ingresando por la raíz y esta tenga que taponar la raíz, el floema. Cuando ya el patógeno llega al floema, ¿verdad? Que es un haz vascular de la planta, donde transitan de arriba hacia abajo, transitan lo que son las sales minerales, lo que es el agua, todo eso transita allí, ¿verdad? Ya son las sabias elaboradas. Sin esa savia elaborada la planta se muere, ¿ok? Entonces, cuando el patógeno llega ahí, el sistema inmune tapona el floema. Y al taponar el floema, empieza, lógicamente no llegan los nutrientes y empieza a secarse la planta. Igual puede pasar en el xilema, todo eso es posible. Entonces, ya cuando hay un taponamiento, debido a la reacción inmune de la planta, empiezan a ver los problemas de marchitez. ¿Okay? Bueno, eso sucede cuando las plantas no están bien nutridas o cuando tenés algún virus que sí ya tiene mecanismos, los virus tienen mecanismos ya de resistencia, de evitar este sistema inmune y ingresan. ¿Okay? La virosis son muy difíciles de controlar realmente. Eh, Luego tengo las podas sanitarias. Bueno, con respecto a la virosis, ya para terminar ese punto allí, en este caso, si nosotros sabemos que vamos a sembrar alguna especie que sea susceptible a una virosis y que existen otras especies otras variedades, perdón, otras variedades que son resistentes a una virosis, es mejor optar por esas variedades resistentes a la virosis más importante. Entonces tenemos que seleccionar bien el material genético que vamos a sembrar para evitar que la virosis prospere. El otro manejo son las podas sanitarias, aquellas ramitas que se han secado por efecto de un hongo. Precisamente pasa lo mismo, ¿verdad? Se va secando la ramita para evitar que el hongo siga prosperando en el tejido vivo. Entonces nosotros vamos a eliminar esa rama seca para que el patógeno se elimine de la planta. ¿Ok? Luego tengo la utilización de productos como tricoderma, que es biológico, es un hongo que aparte que es descomponedor, también se encarga de parasitar a los hongos del suelo que son perjudiciales y los mantiene controlados. ¿Okay? Entonces el tricoderma, bueno, y también tiene otra propiedad, si lo aplicamos a la semilla, aumenta la tasa de germinación y el tiempo de germinación de la semilla. Entonces es un producto biológico que podemos aplicar desde el momento en que vamos
a sembrar la semilla, ¿ok? Así como se lo podemos aplicar directamente al suelo, podemos aplicar preferiblemente en la zona donde están las raíces, ¿ok? Lo pudiéramos hacer. El tricoderma está en los sistemas agroforestales, en los bosques está silvestre. Si usted ve un hongo en alguna madera que sea de color verde y que esté alguna madera en descomposición, seguramente es tricoderma. También hay una variedad amarilla, pero la especie más común es la verde, ¿ok? Hay técnicas para nosotros replicar tricoderma en campo, sin necesidad de comprarlo en un laboratorio, lo podemos replicar en campo, con arroz sancochado, podemos hacer un sustrato, agarramos eso que está allí, ese polvito verde que está en esa planta en descomposición y lo podemos meter en ese arroz y se va a propagar y después eso lo podemos regar en el suelo y tendríamos una forma de propagar el tricoderma sin necesidad de comprarlo, ¿ok? Tenemos también los caldos bordelés, las pastas bordelés que las utilizamos cuando nosotros hacemos las podas. Aquí, cuando nosotros establecemos los sistemas vamos a ver que tenemos varias podas durante varios momentos y las podas normalmente se pudieran convertir en fuentes, ¿verdad?, de patógenos que van a causar enfermedades si no tenemos cuidado en el manejo. Para nosotros evitar eso, utilizamos pasta bordelés en las heridas de la poda, ¿ok? Además que tenemos que hacer las podas biseladas, y eso lo vamos a ver más adelante. Además que tenemos que desinfectar las tijeras para podar, para que no se transmiten en caso que exista una planta que esté enferma, no llevemos esa enfermedad o ese patógeno hasta otra planta que está sana, ¿ok? Y empecemos a transmitir la enfermedad a nosotros mismos. Y bueno, por última opción, ya cuando la enfermedad ha avanzado, ya no tenemos más remedio que aplicar fungicidas, ¿ok? Bueno, hay algunos fungicidas que son naturales, que son con cobre, son los caldos sulfocálcicos, pudiera ser, ¿ok? Se pudiera aplicar caldo sulfocálcico, los que son con cobre y los que son con cobre también. Hay varias recetas, sí que hay varias recetas, pero en caso que ya no tengamos opción, pues podemos utilizar fungicidas ya químicos para aquellos que sean ya correctivos, ¿verdad? Hay fungicidas que son preventivos y hay fungicidas que son correctivos. Esos fungicidas preventivos los podemos aplicar nosotros en las primeras etapas de desarrollo, ¿verdad? Cuando se está estableciendo el cultivo y ya cuando tenemos la enfermedad avanzada que ya está allí, ya está presente, entonces tenemos que aplicar fungicidas que son correctivos. Entonces tenemos que tener cuidado con el que elijamos porque si aplicamos preventivo y ya la enfermedad está allí, entonces no va a hacer nada. Además que hay fungicidas que son específicos para cierto patógeno. Entonces eso tenemos que tener cuidado también. Igualmente la calibración y todo eso que hemos hablado, ¿ok? Hablemos ahora de las podas, que es uno de los manejos más importantes, ¿verdad? Uno de los manejos importantes porque las podas van a garantizar y nos van a permitir un desarrollo más rápido y adecuado de nuestras especies. Además de eso, acuérdense que la especie tiene que tener su espacio. Si nosotros no hacemos unas podas correctas, vamos a tener unas especies que van a abrir unas copas que van a impedir el desarrollo de otras especies. Entonces tenemos que tratar de mantenerlas correctamente podadas. Antes de entrar al tema de cómo vamos a hacer las podas, tenemos que tener claro lo siguiente, ¿ok? Fíjense que las plantas, nosotros podemos indicar a la planta lo que queremos que ella haga a través de las podas. Nosotros tenemos que tener claro que en las plantas existen tejidos de varios tipos y hay un tejido que es el meristemático, que es el que se encarga del crecimiento, ¿ok? Entonces tenemos meristemas apicales, que son esos meristemas que están en los ápices, en las puntas de las ramas, en las axilas, ¿verdad? Esas axilas allí, si nosotros no quitamos esas axilas, seguramente va a salir una nueva rama, una nueva hoja de esa axila, ¿ok? Igualmente de las puntas van a salir nuevas hojas, va a seguir creciendo el ápice. Eso es lo que nosotros le llamamos cogollos aquí, ¿verdad? Son esas hojitas nuevas
que van saliendo. Que vemos en los frutales, por ejemplo, vemos que hay hojitas más pequeñas, que no son verdes todavía, sino que son como medio rojizas, como entre amarillo y rojo, ya cambiando de color. Bueno, esas son las yemas apicales. ¿Okay? En el caso de estas yemas apicales, si nosotros, por ejemplo, eliminamos estas yemas que están aquí, nosotros le estamos diciendo a la planta que no necesitamos que crezca a los lados, sino que queremos que crezca hacia arriba, ¿ok? Entonces, si yo elimino esto aquí, los nutrientes que requerían estas yemas para desarrollar ya no lo van a necesitar porque ya no está la yema. Entonces, todo se va a redistribuir hacia las yemas apicales, que van a crecer mucho más rápido porque van a tener los nutrientes para ella sola. Entonces, si nosotros queremos que una planta crezca en altura, pronto tenemos que ir podando las yemas apicales, ¿verdad? Para que ella vaya creciendo en altura. Esto es común hacerlo, por ejemplo, en el caso de la madera, que necesitamos que cree fuste para que tengamos un tronco recto, que no ramifique hasta cierto momento, ¿verdad? Para que tengamos un buen tronco que me dé buena madera, una madera que sea completa, ¿ok? Me saca un buen tablón. Entonces, cuando nosotros tenemos estas especies de madera, nosotros podamos esas yemas axilares, esos chupones, para que el tronco siga creciendo a lo alto. Si nosotros queremos que ya no siga creciendo más a lo alto y empiece a hacer ramas, nosotros entonces podemos hacer una poda de las yemas apicales y le estamos diciendo a la planta que ya no queremos que crezca más, sino que empiece a emitir ramas, ¿ok? O que se empiece a hinchar. Hay otros tejidos meristemáticos que están internos, que son los laterales, que son el felógeno y el cambio, que son los que se encargan de hacer crecer a la planta en grosor, ¿ok? Son los que van a hacer que nuestra planta crezca en grosor. Estos son también tejidos meristemáticos, pero son ya laterales, ¿ok? Luego tengo, en el caso de gramíneas, tengo los nudos y entrenudos, ¿verdad? Imagínense una caña de azúcar, un maíz, vemos que hay tallos, esos son entrenudos, ¿ok? Y tenemos los nudos, y en esos nudos están los meristemas intercalares. Es decir, que este tipo de plantas crece de manera diferente porque ya va creciendo entre el tallo. Salen los nudos, fíjense que aquí los nudos están más pegados, y entonces empiezan en ese meristema intercalar, empieza a crear el crecimiento y empieza a elongar los tallos. Entonces fíjense como este tallo ya que está adulto, dice que tejido adulto, ya está totalmente separado los nudos, y entonces hay tejidos de diferenciación que también son meristemáticos y van a crear bien sea hojas, bien sea alguna quizás lo que es la floración, en el caso de maíz, ¿no? La mazorca, todo eso, ¿ok? Bueno, ya teniendo claro esto, que existen estos tejidos y que con estos tejidos es que nosotros vamos a tratar de llevar la poda, vamos a ver los tipos de poda. La primera poda, que es la inicial, una de las podas más importantes porque la vamos a hacer a lo largo del desarrollo, es la poda de formación para nosotros conducir la planta a nuestro criterio, como deseemos, ¿verdad? Es aquí donde nosotros, fíjense, aquí vamos a eliminar eliminación de las ramas tirasabias, son esas ramas que no necesitamos y que están absorbiendo nutrientes. Cuando nosotros eliminamos esto, el nutriente queda disponible para las ramas que sí queremos, que deseamos. Y eliminación de ramas inútiles, que son esas ramas que que se cruzan, esas ramas que no aportan nada a la copa, ¿verdad? Esa rama la eliminamos. Entonces dejamos la arquitectura de la planta de manera que me haga la copa donde yo quiero que me la haga y que me la haga homogénea, o sea que no queda la copa hacia un solo lado, de repente queda la copa hacia un solo lado, no, que me quede homogénea, que se vea el árbol que se vea simétrico. Luego tengo las podas de mantenimiento, que son esas podas que también pueden estar dentro del tipo de formación, ¿ok? Donde vamos a quitar esos chupones que no nos sirven, todas las ramitas que no nos sirven las quitamos. Si la copa está creciendo mucho,
y no necesitamos que crezca mucho, las cortamos también, ¿verdad? Mantenemos la copa un poco más pequeño, ¿ok? Eh, Mantenemos el árbol un poco más bajo para poder cosecharlo, en el caso que sean frutales. En el caso que sea madera, porque ¿qué va a depender del objetivo de la especie? Si yo quiero que sea madera, pues yo dejo que crezca lo más que pueda, ¿ok? Y trato de mantener el fuste sin chupones para que ella me empiece a ramificar muy alto, ¿ok? Me empiece a crear la copa más alta. Si yo quiero frutales, pues trato de tener árboles más bajos, de porte bajo, para que sea más fácil el manejo fitosanitario, para que sea más fácil la cosecha de los frutos. Entonces ya va a depender de lo que yo quiera. ¿Okay? Entonces también tengo en esta poda de mantenimiento, también tengo la poda de reseteo, que ya es cuando el árbol está dando fruta. En el caso de los frutales está dando fruta y ya botó la cosecha, ya se cosechó, y entonces ella va a empezar a crecer, ya ella va a empezar como a prepararse para la próxima cosecha, para la próxima floración, pero entonces empieza a crecer y nosotros lo que hacemos es que cortamos las yemas apicales, ¿ok? Esas yemas apicales para decirle al árbol que no necesitamos que crezca, que, que, que siga creciendo, sino que empiece otra vez el proceso de producción de flores, de reproducción. Entonces, bueno, ya cuando quitamos esto, ya se ahorra energía, ella creciendo hacia arriba, el árbol creciendo hacia arriba, y damos paso a la emisión de nuevas yemas que van a ser ya cargadas con la información de la floración. ¿Ok? Lógicamente, cuando hacemos este tipo de podas, siempre van con un plan de fertilización. Siempre que hacemos poda van con un plan de fertilización, dependiendo del ciclo en el que se encuentre. Si estamos aquí ya en producción, pues aquí tendríamos un plan de fertilización con fósforo y nitrógeno, y sobre todo con fósforo para incentivar esa producción de flores. Y luego tendríamos una fertilización con boro, después que ya empiece el cuajado de fruto o antes del cuajado de fruto pudiéramos tener una fertilización con potasio y microelementos que nos ayudan a nosotros a mejorar el cuajado de frutos, ¿ok? Todo va a depender. Luego tengo las podas fitosanitarias, que son esas que ya hablamos anteriormente, donde eliminamos todas esas partes de la planta que están viejas, que se han quedado sin hojas, que están enfermas, incluso esas ramas que me están haciendo mucha hoja para airear un poco, entonces eliminamos esas ramas con mucha hoja eh, para airear la planta. Eso también está dentro de las podas de mantenimiento, ¿ok? Entonces, porque fíjense que nosotros necesitamos tener, no tanto, si es un frutal, no necesitamos tener tanta hoja, tantísima hoja, sino que tenemos que tener producción. El hecho de que quitemos algunas hojas no quiere decir que va a dejar de producir. Ahora, si defoliamos todo el árbol, sí es otra cosa, pero estos son podas planificadas, donde nosotros vamos a despojar un poco ese árbol de ese montón de hojas y contribuimos a que no se creen ahí nichos de hongos, ¿ok? Porque hay más aireación, hay menos humedad allí, relativa allí dentro de la copa, entonces ya los hongos no van a prosperar allí. Entonces hacemos esta poda fitosanitaria con el fin de sanidad. Siempre, recuerden, siempre tratando de cortar de manera biselada. Bueno, aquí está más o menos, tiene que ser así un bisel. No tiene que quedar nunca plana porque el agua se puede acumular, tiene que quedar siempre un bisel. Y tratar de utilizar las pastas Bordelais o algún fungicida, si no tenemos Bordelais, algún fungicida que podamos aplicarle en alguna pasta. Pudiéramos agarrar un pote de pintura de caucho y mezclarla con un fungicida y pintamos entonces estas áreas aquí de, de que se están podando, ¿ok? Para evitar el ingreso de patógenos. Incluso con cal también lo pudiéramos hacer. Eh, Luego tengo las podas de renovación, y ya son esas podas de plantas que están viejas, que quizás sean importantes conservar porque tienen buenas características. Ya la plantación empezó a caer la producción, entonces nosotros podemos hacer una poda de renovación y allí incentivamos a que salgan ramas nuevas
y vuelva otra vez otro ciclo de producción. Es decir, que podemos reaprovechar esas plantas, ¿ok? Eso pudiera ser una poda de renovación. Vamos a ver aquí, ya, bueno, hablamos de poda, vamos a ver la selección y conservación de semillas. Vamos a tocar este tema porque nosotros tenemos que tratar de, si tenemos especies que valen la pena, que están adaptadas, que tienen una buena característica de producción, de sanidad, todo eso tenemos que tratar de conservar esas especies. Entonces nosotros seleccionamos, marcamos en campo esas especies que vamos a utilizar para obtener semillas. Vamos a seleccionar las semillas, siempre que sean semillas grandes, semillas que representen el vigor de la planta. Normalmente si es maíz, si es aquí cacao, siempre utilizamos las semillas que están en la mitad de la mazorca, que son las que tienen las características de semillas más grandes, más vigorosas, y las vamos a conservar, ¿ok? Entonces la idea de conservar semillas es por si nosotros queremos replicar especies, si estamos haciendo viveros de renovación, entonces en algún momento necesitamos semillas para renovar y no tenemos la semilla en ese momento porque el árbol no está en producción. Entonces nosotros tenemos semillas conservadas para poder establecer esos viveros de renovación. ¿Ok? Entonces, bueno, las formas de seleccionar la semilla es eso, plantas que sean vigorosas, seleccionamos los frutos que sean vigorosos y las semillas que sean también vigorosas, ¿ok? Las mejores características. Y luego las vamos a conservar, fíjense estos bancos de germoplasma, estos estantes con envases de vidrio, eh, ya tapados con su tapa de rosca, ideales porque no ingresan ningún tipo de plaga allí, está totalmente protegido. En un área que esté protegida, que esté fresca, en un área que no ingrese en plagas y que bueno, tenga las condiciones óptimas para conservarse. Igualmente lo podemos hacer así en sobre. Fíjense que esto está en una nevera, también pudiera ser. En la parte del refrigerador. También pudiéramos hacer envases al vacío. Si pudiéramos hacer al vacío, pues mejor todavía. Pudiéramos aplicar algunas cuestiones en los frascos para conservar la semilla aún más, como por ejemplo ceniza, ayuda a conservar la semilla. Pudiéramos aplicar ahí yo he visto personas que le colocan una vela a los frascos encendida, le colocan por ejemplo el pote, colocan un plato, colocan una vela, la encienden, tapan y cuando se consume el oxígeno ya se apaga la vela, entonces queda como al vacío. También es una opción. Bueno, eso por allí. Hay otras formas de propagar las plantas si no tenemos la semilla, quizás no llega el momento, no tenemos la semilla, entonces nosotros podemos hacer propagaciones vegetativas de esas especies que, como les decía anteriormente, son especies promisorias, son especies que tienen un buen desarrollo, están bien adaptadas y que queremos conservar esa característica, entonces hacemos clones a través de acodos, aprovechando esos tejidos meristemáticos que tiene la planta, que se pueden diferenciar, que tienen toda potencialidad para crear raíces, para crear otras estructuras. Entonces aprovechamos esas condiciones y hacemos acodo. El acodo es muy sencillo, aquí hay varias formas de hacer acodo. El más común es el aéreo. En el caso de estas especies arbóreas, escogemos algunas ramas que sean ramas sanas, ¿verdad? Y entonces hacemos esto que está aquí, que básicamente es quitarle la corteza y dejamos aquí esto que es el felógeno. Esto es el tejido meristemático, el felógeno, que es el que tiene el poder de diferenciarse en raíces. Entonces dejamos este felógeno aquí, que es ese tejido blanco que está como húmedo, eso lo descubrimos allí y con sustratos orgánicos, el mismo que utilizamos para los viveros puede ser, o un poquito más concentrado de abono orgánico, hacemos un sustrato y lo colocamos en una bolsa que se amarra, ¿okay? Que quede bien amarrado. Ese sustrato tiene que estar húmedo. Si podemos aplicar aquí alguna auxina, alguna hormona auxina, la agregamos, ¿verdad? La rociamos, la aplicamos en polvo, también viene en presentación de polvo, para garantizar que
o para estimular el desarrollo de las raíces, ¿verdad? Entonces aplicamos aquí la usina, aplicamos la bolsa con el sustrato orgánico, amarramos la bolsa bien amarrada, que no le entre agua, ¿ok? Que no le entre agua a esto para que no se pudra, que esto quede totalmente aislado, con buena humedad del mismo sustrato para que ella se mantenga ahí por lo menos los 2 meses que va a estar ese acodo. Y si podemos le colocamos un papel aluminio para que quede bien protegido, que no le entre el sol, así hay menos problemas con la humedad, ¿verdad? Se conserva más la humedad. Amarramos bien ese acodo y lo dejamos allí por lo menos unos 2 meses. A los 2 meses tenemos que descubrir el papel aluminio y ya como tenemos una bolsa transparente ya vamos a poder observar las raíces. Si ya tiene raíces, ya está listo, ¿ok? Ya podemos cortar el tallo por aquí. Mira, vamos a suponer que para arriba esté la rama con las hojas y la cuestión. Entonces ya pudiéramos cortar ese acodo a los 2-3 meses, dependiendo de la especie y de si tiene raíces o no. Podemos cortar el acodo aquí con una sierra, ¿ok? Y llevar esa planta, descubrimos el acodo, las raíces y la podemos llevar a trasplante directo en campo. Ya sería la planta ya grande. Y es una planta que si es un frutal, es una planta que está más adelantada porque ya tiene la información de fructificación en las ramas. Entonces es una planta que va a ser más precoz, va a ser un clon de la madre. Y ya si una planta dura 4 años para dar fruto, ya hasta los 2 años ya seguramente va a estar dando fruto, ¿ok? Y un porte más bajo. Entonces esa es una ventaja de la propagación por acodo. Si queremos mejorar las características de alguna planta, entonces podemos hacer injertos. Aquí los tipos de injertos, la función es, o el objetivo es conservar esos patrones que van a estar en contacto con el suelo, que son resistentes, y mejorarlos con una copa altamente productiva. ¿Ok? Entonces tenemos el patrón que es el que está en el suelo, que está sembrado, y tenemos la copa que es el que vamos a injertar. Entonces hay varios tipos de injertos que se pueden hacer. Es una buena opción para nosotros adelantar nuestras producciones en los sistemas agroforestales, en el caso de los frutales, ¿verdad? Es una opción para reproducir. Si nosotros hacemos una buena renovación, también pudiéramos hacer injertos de copa que seleccionemos y que querramos conservar ahora en nuestro sistema agroforestal. Son opciones aparte de la propagación por semillas sexuales. ¿Okay? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Los comentarios los podemos hacer en el foro. Si se generaron dudas, que espero que sí, lo podemos comentar en el foro para que la aclaremos. Entonces, bueno, no sé si están de acuerdo conmigo ahora que la vida sostenible es para gente valiente, así como dice ahí en la presentación. La vida sostenible no es para todo el mundo. Los sistemas sostenibles no son sistemas que son de complejo manejo, porque tenemos que observar mucho, tenemos que ver las interacciones, tenemos que estar al pendiente de todo eso para poder ser sostenibles, ¿ok? Para poder ser más ecológicos y entonces no son sistemas para todo el mundo, ¿ok? Entonces espero que ustedes sí sean valientes y quieran llevar esta vida sostenible y llevar a cabo estos sistemas sostenibles. Bueno, muchas gracias.